23 minutos pasan de las 7 de la mañana y ya sin más dilación vamos a acercarnos a realizar el primer análisis del día con Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, parece que los mercados no pasan por un momento de tranquilidad. De hecho, hoy se cumple una montaña rusa absoluta en el que, de hecho, más que la propia renta variable, era el mercado de divisas quien dictaba el resto del golpe que iba a sufrir el resto de los mercados de bonos, de renta variable, y seguimos vigilantes de lo que está pasando con la libra. Es verdad que ha recuperado todo lo perdido desde que Quarten anunciase su paquete impositivo, pero ahí hemos visto esa intervención, ese apoyo del Banco de Inglaterra a la compra de bonos y cómo Liz Truss está puesta en entredicho en medio de cómo choca la política fiscal con la política monetaria. Quería preguntarte en este punto y mirando lo que está pasando en el mercado de divisas, ¿qué podemos esperar y si realmente el Reino Unido se va a tener que ver abocado a esos recortes, a esa austeridad de Osborne o cuál es el escenario? Bueno, la verdad es que los episodios que estamos viviendo estos últimos días nos muestran varias cosas. La primera es que los mercados están frágiles. Los bancos centrales de alguna manera han reaccionado tarde a la inflación y por lo tanto de alguna manera han tenido que reaccionar de una manera muy agresiva para recuperar un poco el tiempo perdido y también obviamente la credibilidad perdida. Eso de alguna manera aumenta la fragilidad de los mercados. Los mercados financieros no están preparados como para movimientos tan rápidos. Hay que tener en cuenta que el proceso de aumento de tipos de interés que se están llevando a cabo en todos estos países es prácticamente el más rápido que se conoce en prácticamente muchísimos años. Acostumbrados a subidas de cuartos de punto, ahora nos estamos acostumbrando a subidas de 3/4 de punto. Antes se tardaba prácticamente un trimestre en subir 3/4 de punto y ahora se tarda apenas un mes en hacerlo. Y eso de alguna manera provoca esta inestabilidad que hemos visto en los mercados. Pero yo creo que en el caso británico, y recordemos incluso, perdón, que el Reino Unido es el Banco de Inglaterra fue el primer banco que empezó a subir tipos de interés, con lo cual imagínense lo que puede pasar con otros que fueron mucho más retrasados, pues prácticamente el Reino Unido empezó a subir los tipos de manera muy tímida en diciembre del año pasado, luego lo volvió otra vez a subir en febrero, etcétera, mientras que, por ejemplo, la Reserva Federal se tardó prácticamente creo que hasta marzo y nosotros prácticamente hasta junio, con lo cual de alguna manera ellos que empezaron antes están teniendo problemas, nosotros es probable que también lo tengamos. Pero el segundo tema interesante ahora mismo es el tema del moral hazard, que está muy enlazado con el tema británico, por el hecho de que los bancos centrales, intentando mantener un poco una cierta estabilidad en los mercados financieros tan frágiles, se encuentran con un jugador que de alguna manera no le importa. El plan fiscal del gobierno británico de alguna manera nos venía a decir que ellos, aún con toda esta inflación, iban a aumentar los déficits, porque realmente estamos hablando muchas veces de la inflación salarial, de la inflación de los cuellos de botella, de la inflación de la demanda, pero realmente no vamos al origen de la inflación. Y el origen de la inflación, obviamente, por un lado, es la que realizan los bancos centrales con su emisión de moneda sin respaldo real, que eso ya en cierto modo lo están intentando resolver, y el otro lado son unos déficits públicos excesivamente altos. Y la verdad es que el gobierno británico se ha encargado en estos momentos de generar un problema adicional con una inflación muy alta, de generar déficit, con lo cual es absolutamente incompatible. ¿Cuál debía haber sido la reacción del Banco Central si hubiera sido independiente completamente? Pues obviamente reaccionar de una manera mucho más agresiva diciéndole al gobierno que obviamente esas medidas no van en contra del logro de sus objetivos y por lo tanto se ven obligados a acelerar el proceso. Lejos de eso, con la inestabilidad de los mercados, se hace justo lo contrario, se desdice y prácticamente de empezar a vender y a reducir su balance, ahora mismo lo que está haciendo es justo lo contrario durante una manera poco permanente, o sea, de una manera, digamos, transitoria. Pero ya conocemos la transitoriedad de todas las medidas que se han venido haciendo desde el 2008, que prácticamente se empiezan transitorias y se mantienen durante muchísimo tiempo. Con lo cual, en este proceso, entre la lucha entre la política monetaria y la política fiscal, prácticamente quien está ganando en estos momentos son los gobiernos, puesto que los bancos centrales de alguna manera están aceptando este tipo de políticas. La respuesta del Banco de Inglaterra en estos momentos debería ser mucho más dura, obligando al gobierno, obviamente, a no meter más leña a la inflación con un desaforado mayor y mayor déficit público.
Mirando a lo que es, evidentemente, estabas analizando, ¿no?, cuál es la situación y cómo se va, las repercusiones que va teniendo. Vemos, por supuesto, todos los días analizamos lo que son las voces de los distintos miembros que integran la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo. Y anoche escuchábamos cómo desde Estados Unidos Mary Daly apuntaba a cómo Estados Unidos debería evitar ese escenario de recesión difícil, pese a tener que mantener esa lucha contra la inflación. ¿Hay alguna manera de evitar ese escenario tan gris que se está abriendo ante los ojos, más allá, ¿no?, de la parte que puede suponer, luego te preguntaré, si no sobre Europa ya con sus problemas además añadidos, en esa política monetaria, cuando estamos viendo además cómo los datos están apoyando de alguna manera a que Jerome Powell sigan con esas subidas agresivas de tipos de interés? Yo creo que esta señora al final no se ha dado cuenta de que todas las medidas tienen un tiempo. Hacerlas tarde de alguna manera tienen un precio. Y obviamente después de haber estado machangueando durante el año 2021 diciendo que era transitorio y cuando ya prácticamente estaba sumando la inflación sus garras prácticamente que ningunearla, pues tiene un precio. Se debió haber actuado prácticamente en el año 2021 cuando prácticamente se empezó a vacunar, la economía empezó a abrirse, parecía que la actividad económica estaba recuperando y por lo tanto de alguna manera tenía que haber empezado a retirar parte de las medidas que se aplicaron para evitar el colapso económico por la pandemia. Eso no lo hicieron y por lo tanto de alguna manera eso es un error. Y el error se debe pagar pues obviamente con medidas muchísimo más duras. Ahora no se puede uno poner a llorar por la leche derramada. En estos momentos prácticamente controlar la inflación va a significar que hay que presionar muchísimo más sobre la actividad económica y por lo tanto de alguna manera aumentar el riesgo de recesión. No creo que haya ninguna otra manera de poder resolverlo en este momento y por lo tanto la Reserva Federal no debería hacer caso a esta señora y prácticamente mantener un poco la política de aumentos de tipos de interés, porque esto en estos momentos es casi la única solución que hay. Alexis, mirando, te decía que quería mirar al caso particular de Europa porque a todo lo que es el contexto general y compartido llega de una manera mucho más cercana nuestra crisis energética en esa guerra comercial que va en paralelo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hoy el conflicto llega al elevarse de tono, al menos esperamos que Vladimir Putin anexione ya esas repúblicas que se han sometido a ese referéndum que Europa tacha de ilegal, y se complica un poco más tanto el escenario financiero como el escenario bélico. A la hora de analizar la confluencia de ambos factores que finalmente, evidentemente, se trasladan, estamos viendo esos paquetes de ayuda que tiene que desarrollar, bueno, lo hemos visto el Reino Unido para los precios, Alemania también lo anunciaba en la jornada de ayer. ¿Cómo estás viendo? ¿Cuáles son los principales riesgos de este nuevo paso y de esta nueva escalada en lo que es el conflicto y el momento económico estratégico de Europa con Rusia? Yeah. No, el problema europeo es más estructural, incluso hasta el problema de la inflación europea es más estructural, en términos de que obviamente nosotros tenemos una crisis energética y buena parte de nuestros problemas viene dado por un incremento de los precios energéticos. Obviamente ahí la política monetaria no puede hacer mucho, pero la verdad es que no hay otro instrumento. En este momento no tenemos ningún instrumento para poder dirimir o ser muy precisos para controlar la inflación. Muchos hablan de que la política monetaria no va a poder controlar una inflación de oferta, pero realmente no existe otra opción que prácticamente mantener un poco atada a la demanda, aunque realmente toda esta situación de alguna manera va a significar una recesión que en Estados Unidos está provocada un poco por la actuación de la Reserva Federal. Aquí digamos que la recesión tiene ya un origen propio que es un poco la situación bélica, con lo cual el Banco Central Europeo de alguna manera se encuentra con esa situación relativamente mejor, si se le puede decir una recesión, que es algo muchísimo mejor. Pero desde luego la situación bélica que estamos teniendo en Europa también tiene un componente muy importante, es estructural. De alguna manera nuestros suministros de energía barata rusa van a tener que ser sustituidos por otro tipo de energía que obviamente sean mucho más caras y que por lo tanto de alguna manera
nuestra estructura productiva va a sufrir de una manera muy importante. Vamos a tener que tener lugar una reestructuración económica que no pasa sencillamente por una gestión, digamos, temporal o coyuntural de la actividad económica. Aquí tenemos que ir hacia temas estructurales, puesto que realmente nuestra estructura económica ha cambiado por completo, con lo cual, de alguna manera, quizás el proceso en Europa va a ser muchísimo más duro. Ya obviamente, y esto lo que le estoy hablando es prácticamente sin una guerra que se quede en los términos en los que está ahora, que es prácticamente relativamente light. Si ya hablamos de una confrontación abierta, dado que la situación bélica se explosiona, lo de los sabotajes a los oleoductos o la anexión por parte de Rusia ya de estas zonas para su propio territorio, de alguna manera nos indica que esto no está yendo a bien, sino que está yendo a mucho peor, pues entonces la situación en Europa puede ser bastante complicada. El escenario se complica y seguimos muy vigilantes, por tanto, también en esa alimentación de factores de lo que estamos viendo en el mercado del petróleo. Vamos a cumplir ya 4 meses de caídas en el precio del crudo, mirando también a la reunión de la OPEP Plus de la semana pasada en ese choque, ¿no?, de intereses de cómo el cártel quiere sostener los precios y cómo Occidente, como Estados Unidos, Europa piden, ¿no?, ese freno en los precios y ese aumento de la producción para que ayude. No sé hasta qué punto en este momento el petróleo está midiendo esos riesgos de caída de demanda y escenario de recesión, esa guerra y movimiento de hacia dónde llegan los nuevos intereses, cómo crecen, ¿no?, las ganancias de un lado y otro, el comercio internacional cambia de flujos. Sí, yo creo que el precio del petróleo ahora mismo está reflejando un poco los riesgos de recesión que hay en estos momentos. Y por eso quizás hemos tenido una serie de semanas en donde se ha ido depreciando en términos de dólar. El tema quizás yo creo que va mucho más allá. Creo que en cierto modo lo que hay es un cierto descrédito del dólar y los países ahora mismo productores, si incluimos a la OPEP Plus, incluimos a Rusia, incluimos a los BRICS, que de alguna manera en estos momentos producen prácticamente 2/3 partes del petróleo a nivel mundial, de alguna manera están desconfiando en el medio de pago y por lo tanto de alguna manera lo que están pidiendo es obviamente más dólares, puesto que consideran que el dólar ha perdido valor. Quizás por eso esa reacción que están teniendo estos países de evitar que el precio del petróleo se vaya por debajo de los 70 u 80 dólares. Yo creo que, dado que ellos controlan muchísimo la demanda, yo creo que hasta que no tengamos una recesión muy fuerte, prácticamente vamos a tener un petróleo que quizás a lo mejor no se vaya a los 100 dólares, pero desde luego va a ser difícil que se vaya por debajo de los 80 dólares. Y como le digo, es algo más que puramente un tema de oferta y demanda o de recesión. Yo creo que hay un cambio estructural que consiste en considerar que la divisa con la que le paga ha perdido valor por toda la emisión de moneda que ha tenido lugar en Estados Unidos por el tema de la pandemia y por lo tanto de alguna manera exigen que el precio esté mucho más alto de lo que hubiera sido si no hubiera habido este tipo de emisión de moneda. Posiblemente con la recesión y sin esta emisión de moneda, posiblemente a lo mejor el precio del petróleo podría tener muchísimo mayor campo de caída. Pues muchísimas gracias, Alexis, por este análisis y esta explicación de lo que estamos viendo. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, un placer que nos hayas acompañado esta mañana. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros.